vamos con el siguiente ejercicio. El ítem G, que es la diferencia simétrica entre E y F. Recordemos que gráficamente teníamos que marcar a F y a E, excepto lo que comparten en común, lo que sería la intersección. Porque es F menos E, o sea, los elementos de F restado a los que comparte con E, y después E menos F, o sea, al revés, los elementos de E restado a los que comparte con F, y unirlos al final. Lo que está en el medio no forma parte de esta operación. Continuamos con el siguiente punto, que es el ítem H. Tenemos E unión G, diferencia simétrica de F. Acá siempre es conveniente hacer los paréntesis primero y después ver lo demás. Entonces, E unión G, vamos a marcarlo acá. Es todo esto. Es el conjunto E y el conjunto G en su totalidad. Diferencia simétrica con F. O sea que ahora lo que tenemos que hacer es sacar lo que tienen en común. Toda esta nube con F. Que son tres partes. Esta es la primera parte. La segunda parte es esa chiquitita de ahí abajo. Y la otra parte es la de acá. Esta de acá. Y entonces nos queda marcar ahora lo que es F y no comparte con E unión G. Y esto sería el ejercicio H. Vamos con el último. Que es E intersección F, intersección G. Entonces, bueno, yo lo que les sugiero es que primero marquen esto que tenemos acá, el E intersección F. Es todo esto de acá. Bien, todo esto es el conjunto E intersección F. Y ahora tenemos que intersectarlo con el conjunto G. O sea, lo que hay en común entre este conjunto y el conjunto G, que es esto de acá, es solamente esta patita de ahí, esa cosita chiquitita. Entonces borramos lo que nos sobra y ahí tenemos finalmente el resultado final. Esto de acá adentro. Bueno, vamos con otra actividad. Ahora, acá tenemos otro diagrama de Venn y una operación realizada. Nosotros lo que vamos a hacer es determinar cuál es esa operación. ¿Qué es lo que se hizo? Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos determinar todas estas operaciones? Hay varias formas de expresarlo, no única. Entonces, bueno, la que yo les sugiero, que ustedes pueden generar alternativas, pueden tomar otras opciones, es que separen. O sea, dividan, por ejemplo, tenemos acá una parte, acá tenemos otra parte, y esto de acá es otra parte. Dividir y después poner todo como unión. Total, al fin y al cabo, cuando describimos esto, al unirlos, juntamos todos los elementos de estos conjuntos. Entonces, bueno, vayamos primero a marcar esto. Tenemos el conjunto G y en esta parte le sacamos los elementos que comparte con F y los elementos que comparte con E. Entonces, podemos decir que esta parte es G menos F unión E. Podemos juntar los elementos de F, los elementos de E y restárselo a G. Y eso nos va a dar este pedazo de acá. Bueno, vamos con este pedazo. Ahora, esta parte. Tenemos en conjunto E y le sacamos
los elementos que comparte con G y los elementos que comparte con F. Entonces vamos a tener al conjunto E menos G unión F. Esto va a ser esta parte de acá. Por último, para hacer esto que tenemos acá, podemos ver que son los elementos que comparten el conjunto F y el conjunto E. Entonces vamos a tener F intersección E. Son los elementos que tienen en común. Entonces, como resultado final de todo esto, lo que tenemos que hacer es juntar estos tres conjuntos a partir de la unión. Entonces yo voy a poner con un corchete G menos F unión E, unión, otro corchete, E menos G unión F, unión, acá podemos poner paréntesis, F intersección E. Y esto es una alternativa para escribir esta operación. Vamos a continuar con estos tres ejemplos y terminamos el video. Bueno, lo mismo, acá podemos dividirlo en tres partes o en dos partes. Eso ya dependiendo nosotros como querramos. Lo más sencillo es dividirlo en la menor cantidad de partes posibles. Entonces, bueno, acá podemos establecer una parte y acá podemos establecer otra parte. Vamos con la parte más chica. Si notamos el conjunto G y el conjunto E, son los elementos que tienen en común, que yo los puedo asociar a partir de la operación intersección. Entonces, yo tengo G intersección E, por un lado. Después acá, este conjunto que es más grande, yo observo que al conjunto E le saqué los elementos que compartía con F y que compartía con G. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, yo puedo escribir que esto es E menos F unión G. Entonces, ya tengo mis dos conjuntos que representan las partes. Los puedo unir y ya tengo mi operación total. Entonces yo tengo G intersección E, entre paréntesis, unión, abro un corchete, E menos F unión G. Y esta es mi operación resultante para el conjunto que está resaltado. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos una parte del conjunto E, una parte del conjunto G y después este chiquitín de acá, que son lo que tienen en común, los tres elementos. Entonces, bueno, acá podemos dividirlo en tres partes, el conjunto. Vamos a empezar por la parte más chica. Como vemos que es lo que tienen en común los tres elementos, o sea, E, F y G, yo lo puedo unir a partir de la intersección. Yo hago G, intersección F, intersección E. Puedo poner paréntesis o no, eso es lo mismo. El resultado va a ser este conjunto de acá. Veamos ahora el conjunto que está dentro de G. Lo que le sacamos fue lo que compartía con E y con F. Entonces, al igual que los ejemplos anteriores, yo puedo hacer que esto sea G menos F unión E. Y para resaltar este tercer conjunto, yo noto que es el conjunto E y le sacamos lo que compartía con F y con G. O sea que esto va a ser E menos F unión G. Una vez que yo tengo mis tres elementos, los junto todos a partir de la operación unión. Entonces, yo pongo que esto es G intersección F intersección E. Esto lo ponemos entre paréntesis para distinguir cada conjunto. Unión. G menos F unión E. Unión E menos F unión G. Bueno, acá tenemos
mi operación resultante. Les recuerdo que esto es una variable, o sea, ustedes no necesariamente tienen que escribirlo de esta manera, por ahí lo piensan de otra forma y también puede estar bien. Vamos con este último ejemplo para terminar el video. ¿Qué tenemos? Al conjunto G le sacamos lo que comparte con F y con E. Al conjunto E le sacamos lo que comparte con G y con F. Y al conjunto F le sacamos lo que comparte con G y con E. Entonces, yo puedo empezar a anotar, por ejemplo, este conjunto como E menos F unión G. Este conjunto de acá como F menos E unión G. Y este de acá como G menos E unión F. Una vez que tengo los tres conjuntos, los uno a partir de la operación unión y con eso ya estamos. Entonces, entre un corchete ponemos E menos F unión G unión F menos E unión G unión G menos E unión F. Bueno, estos ejercicios son todos similares a los del trabajo práctico número 1. Espero que les haya servido y en caso contrario, espero que se comuniquen conmigo para seguir despejando dudas. Les mando un saludo.